Vamos a ver el problema de la 9 de reacciones de oxidación-reducción con número de oxidación. El ejercicio 9 nos dice que el sulfuro de plomo 2 reacciona con el agua oxigenada para dar sulfato de plomo 2 y agua. La reacción sería esta: sulfuro de plomo, sal binaria, con valencia 2 para el plomo, sulfato de plomo, valencia 2 para el plomo, pero es una sal ternaria, agua oxigenada y agua. Tenemos que ajustar esta reacción, que no tiene ni un ácido ni una base, pero nos dice que lo podemos ajustar en medio ácido o en medio básico, en la que queramos. Recordar que el único paso diferente es el ajuste de los oxígenos. Empezamos asignando el número de oxidación, que sería -2 para el azufre y +2 para el plomo. Aquí tendríamos, agua oxigenada. El oxígeno siempre tiene número de oxidación -2, excepto en los peróxidos, que tienen número de oxidación -1. Y al hidrógeno le correspondería el 1. Cuando nosotros formulamos, el anión peróxido es O, 2 átomos y carga 2-, ¿vale? Eso sería el ion peróxido. Cuando formulamos, lo que estamos escribiendo ahí, ese 2- es la carga del ion, pero el número de oxidación de cada átomo, el que le corresponde es -1. El oxígeno tiene otra excepción, que es con sus combinaciones con el flúor. Al combinarse con el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Por lo tanto, el flúor es el que actúa con número de oxidación negativo, -1, y eso obliga al oxígeno a actuar con un número de oxidación positivo, que en este caso sería +2. Son las dos excepciones del oxígeno. En los peróxidos siempre -1 y en las combinaciones con el flúor número de oxidación +2. Si seguimos en el sulfato de plomo, aquí tendríamos -2. El azufre está actuando al ser un sulfato con su número de oxidación más elevado, que es +6, y eso queda para el plomo +2. Y en el oxígeno -2 y +1. Si observamos los dos elementos que cambian, el azufre está pasando de -2 a +6, aumenta su número de oxidación, por lo tanto es el elemento que se oxida. Y el otro elemento que está cambiando es el oxígeno de -1 a -2. Está disminuyendo su número de oxidación, por lo tanto se reduce. Si escribimos esto en forma iónica, pues tendríamos en la sal catión y anión. Agua oxigenada no se disocia, el compuesto covalente. Otra sal, catión y anión. Y el agua tampoco. Si escribimos las dos semirreacciones, pues la semirreacción correspondiente a la oxidación sería la de sulfuro a sulfato. Y la semirreacción de reducción sería de agua oxigenada a agua. Si ajustamos átomos, pues azufre 1, hidrógeno 2, hidrógeno 2. Oxígenos, ajustamos en el que queráis, medio ácido lo voy a ajustar. 4 hidrógenos y 0. Luego aquí ajusto con 4 moléculas de agua. Y 8 hidrógenos que he puesto aquí, 8 protones. Aquí 2 oxígenos y aquí 1. Pues me faltaría 1 de agua. Y los 2 hidrógenos que he incorporado, 2 de H+. Si ajustamos cargas, 2 y 6 positivos. Como tengo que llegar hasta 2 negativos, pues me faltarían 8 electrones. 0 y 2 positivos, me faltarían 2 electrones. Oxidación, los electrones a la derecha porque el elemento cede electrones. Reducción, los electrones a la izquierda porque el elemento capta electrones.
pasamos a igualar el número de electrones. 8 y 2. Pues esta la tengo que multiplicar por 4. Si sumamos las dos semirreacciones, pues tendría 4 de agua, S2 menos, 8 electrones, 8 protones y 4 de agua oxigenada. Y en el segundo miembro, SO4, 2 menos, 8, 8, lo voy a juntar 1 y 1, 2 por 4, 8 de agua. ¿Qué podemos simplificar? Electrones, protones y agua, pero me quedarían 4. ¿Vale? Luego, si observamos todo lo que tenemos, lo que nos ha quedado, la ecuación iónica nos habría quedado S2 menos más 4 de H2O2 y SO4 2 menos más 4 de agua. Y la ecuación molecular tendríamos el sulfuro de plomo, un 1, 4 de agua oxigenada, un anión sulfato, pues un sulfato de plomo, y 4 de agua. Si revisamos el ajuste, pues tendremos un plomo, un azufre, 8 hidrógenos, 4 y 4, 8 y 4 por 2, 8. Si pasamos a la segunda parte, tendríamos que nos dice que calculemos el rendimiento de la reacción con la que transcurre si al oxidar 5 gramos de sulfuro de plomo se forman 4,77 gramos de sulfato de plomo. El concepto de rendimiento aparece porque nosotros, por el ajuste de la reacción, con nuestros cálculos estequiométricos, podemos calcular la cantidad de una sustancia que se forma. Pero eso es un cálculo teórico, ¿vale? Hecho sobre un papel, sobre unas fórmulas, un ajuste por la cantidad que se formaría. Cuando nosotros en un laboratorio cogemos esas sustancias sólidas, disueltas, disoluciones, las ponemos en nuestro vaso de precipitados con las temperaturas y las condiciones de la reacción, puede ser que no se obtenga toda la cantidad que deberíamos, pues por las condiciones, por las circunstancias, se obtiene muchas veces menos cantidad. Y ahí el rendimiento lo que relaciona son esas dos cantidades, la que se obtiene realmente y la que se obtiene teóricamente. Lo que se obtiene realmente solo se puede hacer en circunstancias reales, en un laboratorio, en una fábrica, en nuestra casa, pero haciendo la reacción. Y el dato teórico es el que obtenemos del ajuste. Aquí nos dice que yo hago reaccionar 5 gramos y se obtienen estos. Luego estos son los que se obtienen reales en un proceso que yo he hecho. Yo puedo calcular, mirando este ajuste, puedo calcular con mis factores de conversión lo que se debería de haber obtenido, que sería lo teórico. Y relacionando esas dos cantidades, obtengo el rendimiento de la reacción. Luego, ¿cómo empezamos ese cálculo? Vale, pues si yo tengo 5 gramos de sulfato de plomo, de sulfuro de plomo, voy a ver cuánto sulfato, según este ajuste, se debería obtener. ¿Para eso qué necesito? Pues la masa molar del sulfuro de plomo, que esa masa es 239, ¿vale? La masa molar del sulfuro de plomo es 239,2 gramos mol. Podéis hacer la fórmula, masa partido la masa molar, o con ese mismo dato, en vez de ponerlo ahí, ponerlo en un factor.
239,2 gramos de sulfuro de plomo en 1 mol de sulfuro de plomo. La relación entre una sustancia y otra, teóricamente, me la da el ajuste, 1 mol y 1 mol. Como tengo moles, pero necesito la masa, pues con la masa molar del sulfato de plomo, que es 303,2 gramos mol, podemos calcular la masa. Podéis usar la fórmula, ¿vale? Con los moles que hayáis obtenido aquí, venís aquí y sacáis la masa, ¿vale? O simplemente escribimos un factor de conversión, 1 mol de sulfato de plomo son 303,2 gramos de sulfato de plomo. Y eso nos va a dar 6,34 gramos de sulfato de plomo se obtendrían teóricamente, porque yo solamente lo he calculado teniendo en cuenta sus masas molares y el ajuste de la reacción. No lo he calculado haciendo un experimento en el laboratorio. Por lo tanto, el rendimiento me relaciona las dos masas, es decir, la masa real obtenida entre la masa teórica obtenida. Y normalmente se da en tanto por ciento. Por lo tanto, el rendimiento de esta reacción, los dos datos son los reales, los que me decía el enunciado que se habían obtenido. Los teóricos, 6,34. Además, siempre los reales tienen que ser inferiores, ¿vale? No pueden ser superiores. Yo no puedo obtener más que lo que me dice una reacción escrita. Si las condiciones son óptimas, pues este número se parecerá mucho al teórico. Y si las condiciones son peores o esa reacción es más complicada, pues el dato real será mucho más diferente, mucho menor que el teórico. Y por 100. Y en este caso el rendimiento me da de un 75,24%. Y ahí tenéis el segundo apartado.